ocasiones, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que Dios aparece a los personajes de la Biblia. A veces les manda un ángel, a veces lo ven transformado en fuego, en una zarza. En ocasiones hay una aparición sobrenatural de Él. Pero la Biblia también nos cuenta momentos en los cuales los personajes en cuestión no oyeron la voz de Dios audiblemente, ni les envió un ángel, ni tuvieron una visión suya, sino que fueron protagonistas y sus nombres quedaron plasmados en la palabra de Dios, porque tuvieron que tomar su lugar, tuvieron que tomar una decisión valiente cuando no había nadie más que la tomara por ellos. A veces nosotros esperamos que Dios nos use o nos llame de una forma a través de sueños, visiones, un ángel, una palabra profética especial, pero los nombres de estos personajes quedaron en la Biblia sin que eso pasara. Y son situaciones con las que puedes estar conviviendo ya y no te das cuenta que realmente Dios te está invitando a algo. Se lo voy a explicar. Pongan la primera, por favor. Y fíjese cuán valiosa es su vida para Dios, cuán importante es cada hijo suyo. Este versículo creo que es conocido. Y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice ahí? Y no lo hallé. Este versículo, por conocido, no deja de ser trágico, no deja de ser triste. A mí me parece triste, tal vez increíble, que de toda la tierra Dios no hallara uno. No hubiera una sola persona, un solo intercesor. Cuán valioso es que haya uno, y en toda la humanidad conocida nadie quiso, o nadie estaba listo, o a nadie le importó. Esto es similar a cuando Él va a ver qué sucede en Sodoma y Gomorra. Usted recordará que Abraham empieza una intercesión desesperada delante de Dios y le empieza a decir: tal vez haya 40 justos, tal vez haya 45, tal vez haya 30, tal vez haya 20. Y termina y dice, volvió a decirle: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Usted sabe lo que son 10. Era todo un valle con personas que iban a perecer quemadas por fuego y azufre. Y por increíble que parezca, no hubo 10 justos en toda esa zona. Entonces, ¿cuánto le cuesta a Dios encontrar gente apta? ¿Cuánto le cuesta a Dios encontrar a uno? Aquí no hubieron 10. Y esto, mi esposa y yo lo hemos vivido. A veces estamos buscando un jardinero, estamos buscando un herrero, o alguien que haga un trabajo. Y aunque tenemos los teléfonos, le hablas tú a la persona y muchos no quieren ir por la distancia, o otros no te contestan. Algunos los citas y llegan a los 10 días, a las 2 semanas. Otros llegan y el trabajo no lo saben hacer, o lo hacen mal, o cuando te cobran sabes que te están queriendo aprovechar. No es fácil hallar gente, hermano. Aunque muchos se anuncien, no todos saben, ni todos son honestos, ni todos son puntuales, ni todos son eficientes, ni todos están disponibles. Y eso también le pasa a Dios. Por eso se volvió famoso el profeta Isaías, porque es muy conocido cuando él es llamado, lo que le dice a Dios. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías sí vio esa visión. Isaías era sacerdote, y la Biblia describe a los serafines, que quiere decir ardiente, que estaban adorando a Dios.
unos seres que tenían 6 alas. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y aquí se ve la Trinidad, dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Veía la desesperación de Dios de que no encontraba uno. Isaías no dijo, ¿qué me vas a poner a hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál va a ser el precio a pagar? Solamente veía a Dios y él dijo, yo lo hago. No supo qué, él no sabía qué lo llamaba. Él fue profeta por 50 años, trabajó por mucho tiempo. Y según la tradición judía, él murió serruchado por el rey Manasés. Lo metió en un tronco y lo partió. Pero él veía la desesperación de Dios, decía, ¿a quién envío? Cuando leíamos el primer pasaje decía, ¿a quién tomo de intercesor? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a presentar nuestras peticiones a Dios, nuestras necesidades a Dios varias veces al día. Pero yo te pregunto, ¿estás acostumbrado a que Dios te dé sus necesidades? ¿Hemos pensado alguna vez que tal vez Dios necesite algo? ¿Con cuánta facilidad Dios encuentra quien lo escuche? O más bien, ¿a cuánta gente le importa escuchar a Dios? ¿O a cuánta gente le interesa lo que Dios pueda necesitar? Es de consuelo para él cuando haya ese tipo de personas. Dice la palabra, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio, da descanso. Así como cuando usted tiene mucho calor y toma agua y dice, qué rica me sabe esta agua fría en este momento cuando más la necesito. Así es para Dios, cuando encuentra a alguien que hace lo que Él necesita que se haga. Usted vio cómo Isaías ve a Dios, ve algo sobrenatural, tremendo. Igual Ezequiel ve el trono de Dios. A María, él es enviado el ángel Gabriel. A Gedeón le aparece el ángel de Jehová. Pero la Biblia da ejemplos de personas que no tuvieron algo sobrenatural y sin embargo hicieron cosas para Dios. Tomaron su lugar. Porque se dieron cuenta que al mirar alrededor, si ellos no lo hacían, nadie lo hacía. Un ejemplo de estos es la reina Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Ahora, Esther era una jovencita. Esther era una joven y lo que Esther tenía, lo que a Esther se le dio, ¿sabe qué era? Que Esther era guapa. Esther lo que tenía es que estaba guapa. Era una muchacha hermosa. Y a lo mejor Esther decía, pero qué afortunada soy, que no soy igual a las demás. Qué bueno que salí así de bella. La Biblia dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Entonces, ella era muy afortunada porque estaba muy bonita. Y por ser bonita le cambió la vida. Un día hicieron un casting para buscar a la futura esposa del rey. Ella quedó dentro de las finalistas. Y así como de novela halló gracia delante de los eunucos. Los eunucos la embellecieron más que al resto de las contrincantes. ¿Y qué cree que pasó? Si lo ha leído. Pues Esther ganó. Entonces, joven, era una inmigrante y de repente vivía en el palacio, estaba rodeada de joyas y de perfumes, tenía una vida privilegiada, pero algo empezó a pasar fuera del palacio. Hay cosas que pasan fuera de donde está nuestra radio de acción, porque la vida sigue. Había un hombre llamado Amán, que empezó a sentir odio por el pueblo de Israel. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino,
y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Él estaba enojado porque Mardoqueo, que era el primo de Esther, no lo respetaba, y como se enojó, quiso destruir a todos los de ese pueblo. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Porque esto el rey le dejó el anillo real a Amán, y se hizo un decreto sellado por el anillo del rey. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, estaba vestido como de costal, era una tela rasposa, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos, pero no de Esther. Esther vivía en el palacio, Esther estaba bien, vivía un cuento de hadas, era privilegiada. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto, o sea, fíjese hermano, era su prima, y le dio este papelito, mira, aquí está, en tus manos nuestras vidas. Ella tenía una vida soñada y de repente le vino un baño de un cubetazo de agua de realidad, porque a veces así nos llegan esas cosas, hermano. Nosotros estamos en nuestra vida bien y de repente te dicen, toma, te toca. De repente resulta que le iba a pasar factura a ser la más bonita. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora, todos admiramos a Esther. Pero ¿sabe qué es lo primero que hace Esther? Lo primero que hace es decirle a Mardoqueo que no puede. Y eso es algo muy humano. Te enteras de un problema, una necesidad, y dices, no, es que tengo nietos, es que tengo hijos, es que tengo horario quebrado, es que no tengo carro, es que no veo bien, es que no tengo recursos, es que es hasta muy tarde, es que no me lo permite mi situación. Esto le contesta: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Le estaba diciendo, lo siento mucho, manito, pero yo no puedo porque me pueden matar. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. A veces se presenta un problema delante de nosotros. No estaba Dios, no le envió un ángel, no vio una visión, solamente le llegó una carta de que todos los judíos los iban a matar. Y ella estaba diciendo, ¿por qué no? Porque somos buenos, diciendo, ¿por qué no podemos? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Yo no sé ya qué esperaba que hiciera Mardoqueo. Decirle, bueno, gracias, disfruta tu vida en el palacio, perdón por molestar, última vez que nos vemos porque me van a matar. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y gracias a esa decisión que tomó, su nombre está en este libro. Porque si hubiera amado su vida y dicho, no es problema mío, pues entonces es una hermosa reina más. Ahora la pregunta es, ¿tú ya sabes para qué llegaste al reino? ¿Tú ya sabes por qué Dios te tiene ahí? Tú ya sabes por qué te dio esa posición, por qué vives donde vives, por qué conoces a fulanito, por qué conoces a fulanita. Tú ya sabes por qué tienes ese trabajo. Ya sabes por qué Dios te salvó. Entonces, esta joven, aunque no estaba viendo una visión como Isaías, se dio cuenta que vio un hueco ahí. Si yo no lo hago, no lo hace nadie. Tomó su lugar para hacerlo. La propia circunstancia le mostraron que era ella o era ella. Y gracias a que aceptó ejercer el rol que Dios le estaba dando, es una gran heroína aún para el pueblo de Israel el día de hoy. Todavía la fiesta de Purim se celebra el día de hoy. Pero ¿para qué llegaste tú al reino? Ella ser una inmigrante, era una jovencita y salvó a toda su nación. Otro ejemplo es alguien con un trabajo humilde, es un copero llamado Nehemías. Y en Nehemías se le ocurre, porque encuentra un conocido, preguntarle cómo estaba su patria. Dice, palabras de Nehemías, hijos de Acalías, aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanán y uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él esperaba que le dijera, bueno, fulanito está vivo, la ciudad está así, se vende tal cosa en la plaza. Tenía una idea. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él esperaba otra realidad. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué más hizo? Y ayuné, ¿qué más? Y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, déjeme decirle algo, hermano, eso lo hacemos todos. Cuando vemos algo triste, algo que no está bien, algo que nos duele, oramos y ayunamos. Y oramos y ayunamos. Y oramos y ayunamos. Y antes de él, muchos seguramente se habían sentido tristes. Y habían orado y ayunado, orado y ayunado. Pero ¿sabe cuánto tiempo tenía Jerusalén destruido y las murallas quemadas? 152 años. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nos duela mucho algo, y oremos y ayunemos mucho por algo, nos gusta pasarle la pelotita a otro. ¿Cómo me duele, pero que lo haga otro? ¿Cuánto he ayunado por eso, hermano? ¿Cuánto he orado? Ajá. Y luego, pues oré y ayuné. Y luego. Entonces, él ora y ayuna 4 meses. Y se va dando cuenta, se va dando cuenta, se va dando cuenta, como tú a lo mejor te vas dando cuenta, que si él no lo hacía, iba a ser alguien con tristeza y una oración más en 150 años. Si él no lo hacía, no lo iba a hacer nadie. En esos 4 meses se fue dando cuenta que si él no lo hacía, no lo iba a hacer nadie. Y después se presentó con un plan ante el rey. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Es un copero, Su trabajo era, antes de que el rey tomara vino, probarlo, por si tenía veneno se moría él. Ese era su trabajo. No tenía otros estudios. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
El cambio lo voy a hacer yo. ¿Cuándo le envió Dios un ángel? ¿Cuándo le dio una visión? ¿Cuándo se le apareció Gabriel o vio los cielos abiertos? Solamente se dio cuenta que había algo que nadie hacía. Había un hueco ahí y él tomó ese lugar. Esta predicación se llama Toma tu lugar. Y si él no lo hacía, no lo hacía nadie. Y gracias a lo que decidió, no solamente su nombre aparece con un libro en la Biblia, sino que cambió su vida. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Saben cuánto tiempo terminó? En 52 días. Lo que no se hacía en 152 años. Un copero que quiso, lo acabó en 52 días. Y se transformó. De ser un hombre que solamente servía vino, terminó liderando y terminó conociendo, viajando, comandando ejércitos, tomando liderazgo en la ciudad. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me le concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores. ¿Se da cuenta cómo tenía ya el plan? Sabía hasta el nombre del que manejaba la madera. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Un copero. Tal vez tú tienes sueños, tal vez algo te duele, tal vez oras y ayunas y no te gusta tu vida. Pero el problema es que cuando tienes que tomar acción y tienes que confiar en que Dios va a estar contigo, no lo haces. Dice la palabra de Dios: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Dígale a su amado hermano de junto: amado hermano, está muy bien orar, sirve mucho ayunar, pero también hay que actuar. Amén. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué está el nombre de Esther en este libro? Por lo que decidió. ¿Por qué está el nombre de Nehemías en este libro? Por lo que decidió. ¿Se les apareció Dios? No, pero tomaron su lugar cuando no había nadie que lo quisiera hacer. El último ejemplo que quiero mostrarle es el profeta Elías. El Nuevo Testamento nos presenta así a Elías. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En veracruzano, y para que me entienda, esto es lo que dice de Elías la Nueva Traducción Viviente. Elías era tan humano como nosotros. La Nueva Versión Internacional: Elías tenía debilidades como las nuestras. La traducción lenguaje actual: Elías era en todo igual a todos nosotros. O sea que si tú te enojas o tienes celos o luchas con alguna pasión, o de repente se te sale una mala palabra, o te desanimas, la Biblia te está diciendo: Elías era igual. Y logró un cambio espiritual, social, hasta atmosférico, climático, a base de orar. La palabra nos muestra cuál era el sentir de Elías. Elías era un inconforme. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. El fuego lo tenía aquí. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, andaban adorando al diablo, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías en la Biblia es puesto como aquel que hace volver el corazón del padre hacia los hijos, de los hijos hacia el padre. Usted lo ha leído. Quiere decir que el corazón del padre se había desligado de los hijos de Israel.
había caído en una decadencia social, pero Dios no hacía nada. Y Elías vio cómo a la gente de su gremio ya mataron a aquel. Y antes de que le llegara a él la espada, ¿qué hizo? Se puso a orar. Esto yo lo cambio orando. Y eso es lo grande de este personaje de la Biblia. Lo grande de este personaje de la Biblia es que trajo un cambio social, un cambio espiritual, un cambio atmosférico, un cambio de todo, pero no porque Dios se lo mandara, sino porque empezó a orar él. Y la Biblia nos dice sus secretos de oración. Hay 4 cosas que Elías, que era como tú y como yo, tenía en su forma de orar. Y que creo que nos puede servir, porque tu oración puede traer grandes cambios a nivel mundial y social y familiar en tu colonia. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Quedamos que él empezó a orar. Y a ver si usted entiende lo que Elías hizo. Fíjese bien. Dice, vino él palabra de Jehová diciéndole: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Qué ve usted ahí? Yo veo que Elías oró y oró y oró hasta que el asunto lo tomó Dios en sus manos. Él estuvo orando y llega un momento en que Jehová toma la operación en sus manos. Y él le dice: apártate al arroyo. Ahí aparece Dios. Pero antes quiso él orar. Ora, que algún día Dios va a tomar el asunto en sus manos. No necesitas más que un tiempo a solas orando y constancia orando. Y Dios al final aparece y toma el asunto en sus manos. ¿Cómo oraba Elías? Hay 4 cosas que tenía él, que uno puede ver que las tenía. Dice, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande, que dice ahí, se oye. Elías vivía, número 1, vivía conectado a Dios espiritualmente. Él oyó la lluvia antes de que pasara. Supo que Dios le decía: es tiempo de que llueva, siervo mío. La hora de que llueva ha llegado. Es tiempo de que vuelvas a abrir la lluvia, porque las llaves las tenía Elías. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, fíjese bien, y postrándose en tierra puso su rostro. Ahorita que llegue a su casa lo practica, a ver si es fácil. No es fácil arrodillarse. No es fácil estar un tiempo arrodillado. Imagínense que esto queda entre tus rodillas y la frente hasta el piso. Así como si fueras un mouse de computadora. Y lo que me enseña es que cuando es la hora de orar, se ora. Porque a veces nuestra hora de orar no oramos. Cantamos y hacemos un montón de cosas. Pero cuando llega el tiempo de orar, se ora. Tienes que estar dispuesto a la incomodidad. Él estuvo dispuesto a estar incómodo. Era el tiempo de orar, era el tiempo de que volviera a llover. Y aquí él estaba orando y la Biblia nos muestra cuál era su forma, en que cambió todo. Él cambió todo en esa posición. No necesitas tener millones, no necesitan ser multitudes. Necesitas capturar el corazón del Dios del cielo. Y él llega y él toma el asunto en sus manos. Y eso es lo que estaba haciendo aquí. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Fíjese cómo, número 3, Elías era un hombre de fe. Porque aunque le decía el siervo: no hay nada, él le decía: sube otra vez. Sube otra vez. Y 4, Elías era constante. Yo no sé a las cuantas te desanimas, a las cuantas te paras, a las cuantas dices, no, ya lo hice 2, 3 veces. Dios le contestó hasta la 7ª. Hasta la 7ª, hermano. Si usted alguna vez se ha declarado a alguien, y no quiero lastimar a nadie, te dijo que no 1 vez, 2, 3, 4, difícilmente vas a llegar a decirle 7 veces.
Y él estuvo hasta 7 veces. Miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es tremendo que este varón haya cambiado todo a través de su oración, a pesar de sus pasiones. Y Dios te enseña que puede usarte si es que oras. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí, iglesia? Que Dios salvó una nación por un inmigrante joven. Que Dios usó un copero para restaurar todo el daño que había hecho Nabucodonosor, para restaurar la ciudad de David. Que Dios usó un hombre que usaba pelo de camello y comía miel, orando en una posición rara, para eliminar el culto al diablo en Israel, para que Dios volviera a aparecer y hubiera milagros. ¿Los llamó de forma sobrenatural? No. Solamente vieron que había un hueco que nadie tomaba, una responsabilidad que nadie quería, que si ellos no lo hacían le iban a dejar el problema a la siguiente generación. Uno dijo, ya pasaron 152 años. Esther se dio cuenta, soy yo. Y Elías se dio cuenta que cada vez quedaban menos profetas y el que podía clamar era él. ¿Qué nos dice que Dios encuentre tan poca gente para estos trabajos? ¿Qué nos dice? A mí me habla mucho. Me dice que la enorme mayoría de las personas del planeta prefieren echarle la bolita a otro. La enorme mayoría de los habitantes del planeta prefieren batear el problema. No digo que no lloren o que no ayunen, pero no lo toman en sus manos. Me enseña que la enorme mayoría, la mayoría de los habitantes de la tierra se amoldan a la situación fea. Bueno, sí, está incómoda, sí, se llueve el techo, bueno, sí, hace ruido, bueno, sí, me tiro un flamazo cuando emprendo el ventilador, pero bueno. Sí, bueno, tengo la caries que me duele, pero bueno, y nos acostumbramos. Hay un pasaje con el que quiero cerrar, donde vemos que Jesús no permitió a sus discípulos hacer eso. Es algo muy humano. Dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, estos van a querer cenar, Señor. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compre de comer. Agarraban la escoba y dijeron, ya, búscale para allá, váyanse para su casa, ya estuvieron bastante, ya aprendieron, pero sus necesidades no son problema nuestro. El problema que haya de hambre aquí, nosotros no lo vamos a resolver. ¿Y qué cree que les dice el Señor? ¿Qué pasaría si te dijera algo así él? ¿A dónde vas, Manuelito? Resuélvelo tú. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, darles vosotros de comer. Santo Dios eterno. 5,000 varones, más las mujeres, más los niños. Hay gente que hablaban como de 10,000, 15,000 personas. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esta es una postura muy humana. Lo que Felipe contesta, la Biblia lo dejó ahí para que veamos lo que podemos pensar. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué cosa es más humano sino pensar que todo se resuelve con dinero? Abre un comedor, ¿cuánto dinero? Abre un orfanato, ¿cuánto dinero? Rehabilita mujeres, ¿cuánto dinero? Abre una misión, ¿cuánto dinero? Haz esto otro, ¿cuánto? Y uno enseguida saca la calculadora. Empezamos, no se puede porque no hay dinero.
¿O no es lo más humano que decimos? Esther decía, no, es que yo no puedo. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Yo creo que el que se levantó fue el niño. Yo no veo a Andrés diciendo, ¿alguien tiene comida para 5,000? Yo creo que el niño fue el que dijo, yo tengo esto. Obvio, muchos habrán dicho, pues ¿qué le pasa a este niño? Entonces, lo que Dios te está diciendo es que lo poco que tú tienes es mejor que nada. Lo poco que tú hagas es mejor que nadie. Lo que tú creas es mejor que toda una ciudad que no se mueve. Es mejor que 152 años de nada. Tienes que empezar a ver el hueco que hay, lo que ha estado ahí detenido, lo que Dios está esperando que se haga y que nadie lo ha querido hacer. Porque pensamos que nosotros estamos esperando a Dios, pero Dios es el que te ha estado esperando tal vez a ti. Dice el apóstol Pablo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios te acepta por lo que tienes. Dios te acepta por lo que das. Nada más tengo el niño. Fue un niño. Un niño dijo, pues yo aquí tengo 5 panes y 2 peces. Mientras los discípulos decían que se vayan y el otro andaba haciendo cuentas. Todos hacían los locos y nadie decía nada. Y tuvo que ser un niño el que dijo, yo aquí tengo esto. Tuvo que ser una muchacha llamada Esther, tuvo que ser un copero. Dios es el que después aparece. Dios es el que después contesta, el que toma el asunto en sus manos. Pero después está buscando que aparezca uno, que diga yo. Hubo un pastor bautista, Martin Luther King Jr., que le dispararon en Estados Unidos, un día de asueto nacional. Y un dicho que él tenía es que si no puedes volar, corras. Y si no puedes correr, camines. Y si no puedes caminar, gatees. Pero que nunca dejes de moverte hacia adelante. Yo sé que a partir de esta predicación, el Espíritu ha empezado a hablar a tu corazón acerca de todo lo que puedes hacer. Todo lo que has dejado que pase porque piensas que no eres tú. Pero tal vez Dios te empiece a decir, pues que tú puedes tomar ese lugar. Póngase de pie, por favor. Puede pasar al frente si quiere. Y por supuesto que Dios te puede usar. Y por supuesto que te va a usar. Padre, a ti sea el honor y la gloria, Señor. Sabemos que tú podrías usar ángeles. Sabemos que lo mismo te salvará a ti con muchos que con pocos. Padre, gracias por dejarnos llegar al reino en esta hora. Dígale gracias porque llegué al reino en esta hora. Y empiezo a ver la necesidad que dejas pasar a mi lado. No es casualidad que me entere yo, aunque sea copero. Padre, gracias por lo que tú me muestras, que tú me diste ese lugar y ese acceso para que interceda ante el Rey. Gracias, Padre Celestial, porque veo que aunque tenga defectos y pasiones, acomodando mi frente en el piso, orando, al final vas a aparecer tú. Poniendo esos pequeños panes y peces, al final tu poder multiplicador va a aparecer aunque no haya dinero. Algo va a pasar. Si digo aquí estoy, envíame a mí, algo va a suceder cuando yo me acomodo, porque no ha pasado, porque no ha habido nadie que se acomode. Nadie ha tomado ese lugar. Pero algo va a pasar cuando yo diga envíame a mí, aquí estoy. Algo va a ocurrir. Y va a empezar a suceder cuando los pequeños se ponen en las manos de un Dios grande.
algo empieza a suceder. Y no es casualidad que esté en el reino el día de hoy. Yo creo que te queda claro que Dios quiere y va a usarte. Y vamos a adorarlo. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Todo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Dígaselo. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido. No hay sentido en vivir si no es para ti. Lo haré. Te obedeceré. Sin reservas. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas. Sin reservas ni condiciones te serviré. Dice la palabra de Dios, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso también lo tiene usted, hermano. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, sabemos que enviaste a 12 y luego enviaste a 70, pero aquí hay muchos más que 12 y 70. Y porque aquellos fueron, se corrió la voz y hoy estamos aquí. Ahí levante sus manos si quiere, si puede, y dígale: Señor, tú me llenas hoy de autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, para llevar el mensaje de salvación. Sé que hacen falta obreros, pero al menos hay una aquí que te dice: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Envíame a mí, aquí hay uno, aquí hay una, aquí estoy. Hay un hueco ahí, es mi puesto, yo tomo mi lugar. Le decimos otra vez: Yo lo haré. yo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas Ni condiciones te serviré.
tenía miedo de que su esposo la matara. Y un Asuero, por la belleza de su esposa, la recibió. Hoy tu esposo más grande, más bello que Asuero es Jesús. Tenemos acceso, porque la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra de Dios: y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Tú quieres hacer cosas para Dios, ¿qué necesitas? Ahí levanta tus manos, dile: un terreno, camiones. ¿Quieres abrir una universidad, orferinatos, un asilo de ancianos? ¿Qué necesitas? Te estás metiendo en problemas por amor a tu rey, por las necesidades de Dios. Tú piensas que no te va a dar recursos para que lo lleves a cabo. Tú piensas que no va a aparecer Él cuando pongas los 5 peces y los 2 panes en sus manos. Empieza a pedirle a Dios. Nehemías le pidió al rey, le dijo: dame cartas que me franqueen el paso y que me dejen enmaderar la casa, y dame soldados. Pídele a Dios que estás cambiando esta sociedad, estás cambiando tu futuro, estás clamando por cosas grandes, por amor a Él. La bendición va a llegar a tu vida. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, y esa es la señal de que la lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, y esa es la señal de que la lluvia va a caer. Y haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo y haz llover, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Yo veo una pequeña nube Hace falta más. del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal. Y esa es la señal ¡Es la lluvia! de que la lluvia va a caer. Yo veo. Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la Y esa es señal. la señal ¡Es la lluvia! de que la lluvia va a caer. Y haz llover,
Padre, toda obra del diablo, estamos cubiertos con tu sangre. Toda obra del diablo es quebrantada, todo temor al corazón, todas palabras de mentira a la mente, Señor, fuera en el nombre de Jesús. Satanás, sueltas al pueblo de Dios, dejas de engañarlo. Se rompen las cadenas que te han paralizado, la timidez se rompe en el nombre de Jesús. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor, dominio propio y no de cobardía. Tú sales de los días sentados, si has sido copero, si has sido inmigrante, si has estado en una cisterna, aún dentro de un pez, llegas a alcanzar el propósito de Dios. Dice la palabra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ahí levante sus manos y deje que el Espíritu de Dios lo acomode en el lugar. Tome la responsabilidad de Dios y su vida va a cambiar. No vas a ser un copero siempre, no vas a ser un inmigrante siempre, no vas a ser un profeta escondido siempre. Viviendo la historia de Dios, también tu vida va a cambiar. Padre, gracias Espíritu Santo por lo que haces el día de hoy, porque nos sacas de donde no había nada y nos pones a dirigir, Señor, y a conocer otros horizontes. Recibe honor y gloria. Dele gracias a llover. Se escondía de Dios. Saúl se escondía entre el bagaje, dice la palabra, y de allá lo fue a sacar el Espíritu Santo para darle el cargo. Acepta el cargo, acepta el cargo, no tengas temor. Dios te está dando el cargo. No seas tímido, no seas tímida. Ese puesto es tuyo. El cargo es tuyo. Gracias, Señor, porque de lo vil, lo menospreciado, nos hace sentar con reyes, dice tu palabra, con los príncipes de tu pueblo. Dele un aplauso al Señor. Puede pasar a su lugar. Hay un bebé que vamos a orar por él mientras oro por la ofrenda. Padre, bendice nuestras ofrendas, los diezmos, las primicias, los votos, pactos. Nosotros creemos que tú multiplicas de forma sobrenatural la economía. Así que haya tu bendición, tu pueblo. Lleva adelante tu obra hasta que tú quieras. En el nombre de Jesús queremos que el conocido seas tú. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Bueno, tenemos un hermoso bebé a presentar. Dios les bendiga, hermana. ¿Cómo se llama?
Bueno, extienda su mano, vamos a orar por Eitan, ¿qué le parece? Le decimos, Padre, bendecimos a Eitan, te rogamos que le bendiga su espíritu, alma y cuerpo, que de alguna iniquidad le alcance, tu sangre lo cubra. Padre, que le ayuden sus padres y seres amados y gente que le ame para guiarle. Bendice sus estudios, bendice su salud, bendice su economía, bendice, Señor, su futura familia y úsalo grandemente para tu gloria. Que multiplica los dones en su vida y que nunca se aparte de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a Eitan. Un aplauso.